Shalom Leculam, que Hashem, que el Altísimo la bendiga y les guarde, su servidor Teherán. Día de hoy voy a compartir con usted un tema bien interesante y vamos a hablar de la homosexualidad. ¿Es una abominación ser homosexual? Vamos a verlo de acuerdo a la Biblia hebrea. Y si eso no es un pecado del todo, ser homosexual, ¿qué dice en verdad la Biblia hebrea? ¿Qué enseña el judaísmo? ¿Y por qué está o no está mal? ¿Es o no es correcto ser homosexual? Y si te vas al infierno, si necesitas a un Dios encarnado o un Mesías salvador del mundo que viene a morir de nuevo por tus pecados para cambiar y dejar tu homosexualidad. Vamos a ver de qué está hablando el tema en contexto, en la simpleza de la Biblia hebrea. Me gustan las cosas en simpleza, en contexto y lo básico, lo simple, lo sencillo. No buscar y añadir más cosas que no están. Vamos a ver lo que dice la Biblia hebrea. Vamos para allá, mis hermanos. Capítulo 18. Vamos a ir directamente al verso 22. Levítico 18, verso 22, y lo vamos a leer. Dice así: Beet Zahar Lotishkan, Mishkebei Ishach To Ipahiv. Esto en español sería traducido de la siguiente manera: y con varón no tendrás relaciones sexuales, como tienes relaciones sexuales con una mujer. Algo repugnante es eso. Estamos viendo acá que la palabra no es abominable y lo voy a explicar, porque esto en verdad no es algo abominable. Y bien, aquí estamos en Levítico capítulo 20, vamos a ir al versículo 13 y lo vamos a leer desde el hebreo. Dice así: Beish asher ishkav et zachar mishkebei ishach to evasu shenehem mot yumatu demehem bam. Entonces traducía de la siguiente manera: y el hombre que tiene relaciones sexuales con varón, como si tiene relaciones sexuales con una mujer, algo repugnante hicieron ellos dos, muriendo morirán, la sangre de ellos está en ellos. Eso diría Levítico capítulo 20, verso 13, traducido correctamente al español. Y ahora yo he dicho acá que ellos no es una abominación lo que hicieron. Y vamos a ver por qué, si las Biblias todas dicen que es una abominación. Vamos a ver por qué la homosexualidad es un pecado, sí y no. Vamos a ver qué realmente está prohibido de acuerdo a la Biblia hebrea. Bien, estoy en el sitio de la página Logos Calogos, ya una Biblia interlineal del Antiguo Testamento, ya del texto del Tanakh de la Biblia hebrea. Levítico 18:22, la traducción cristiana de Reina Valera 1960, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Vamos a ver lo que dice la traducción acá. Dice, y el hombre y el varón que tiene, y dice 18:22 diría, y con varón no tendrás relaciones sexuales. Esa palabra, como tiene relaciones con una mujer, abominable es ello. La palabra que aquí aparece como abominable, mal traducido, es toeva. Toeva, lamentablemente, está mal traducido. Significa literalmente algo repugnante desde el punto de vista moral y el sustantivo de algo asqueroso, ¿ya? Las traducciones dicen que es abominable, abominable, abominación, idolatría e ídolo. Eso no significa esa palabra. Yo lo traduje como algo repugnante. Es eso en este versículo. Lo traduje distinto a como lo hacen. Me gusta la simpleza y la literalidad del texto, para que puedan saber. Porque aquí la palabra que aparece no es que hicieron algo que es en verdad abominable. Estamos Levítico 20, versículo 13, Reina Valera 1960, traducción cristiana, dice así: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Luego vemos que la palabra traducida como abominación es específicamente la misma palabra toeva, que dicen que significa abominable, pero ya la definición es algo repugnante desde el punto de vista moral y es un sustantivo de algo asqueroso. Así que, por lo tanto, aquí no está hablando que ellos hicieron una abominación. Lamentablemente, las traducciones han cambiado el significado de lo que realmente dice el pasaje. Bien, ahora estoy en el sitio de Sefaria.org,
Estoy en la traducción, la Torá contemporánea, Levítico capítulo 20, ¿ya? Y vamos al verso 12, aquí hay una diferencia, ya en este suele pasar esto. Dice acá, si un hombre se acuesta con varón como se acuesta con una mujer, cosa abominable han hecho los dos, se le dará muerte y retendrán la culpa de sangre. Pero si nosotros en esta página buscamos la simpleza del texto, y nosotros abajo en este pasaje tenemos la opción de buscar, por ejemplo, comentarios, por ejemplo en esta página, y vamos a irnos con los comentarios aquí abajito. Ya, aquí aparecen los comentarios, son comentarios todos del judaísmo, no son comentarios cristianos. Vamos a ver todos los comentarios de este versículo, dice ahora que es C, verso 13. Sería acá, comentario. A ver, ahí está. Todos los comentarios, verso 13, lo vamos a revisar. Por ejemplo, este es Levítico 20, capítulo 20, verso 13. Está cargando los comentarios. Mientras tanto, se demora un poquito y vamos a ver de qué está hablando el tema, qué era la interpretación que daban los sabios de Israel, cuáles eran las interpretaciones que ellos daban. Por ejemplo, acá tenemos este comentario, dice que la palabra que aquí se utiliza es coito en el pleno sentido de la palabra, sin caricia ni extracción prematura del órgano sexual masculino del pene en ninguna de las partes del otro hombre. También dice que, en otro comentario, dice que ambas partes son culpables de una cosa que es una abominación, una perversión. El texto no dice eso, a menos que una de las partes haya sido violada. Por ejemplo, este otro comentario dice, ambos han cometido abominación si el que fue penetrado no fue violado. Dice que hay una diferencia entre una palabra con la otra, ¿ya? Es una advertencia contra acostarse con otro macho de manera pasiva, que es decir, lo que están diciendo aquí los sabios es que la prohibición es el sexo anal entre hombres, y a lo largo del tiempo ampliaron la prohibición a la homosexualidad en términos generales. ¿Ya? En el tiempo del Midrash se dio este tipo de cambios en la interpretación, pero al comienzo la prohibición era solamente no tener relaciones sexuales entre hombres. Por ejemplo, este es un comentario, si me equivoco, este es de Rachi. Dice que significa que se inserta como un cepillo en un tubo, el miembro masculino. Es decir, a la manera de relaciones sexuales conyugales, está hablando de sexo anal, Rachi en este comentario. Este otro ¿cómo supo que era Rachi? Por lo breve del comentario. Rachi tiene ese estilo de comentario. Entonces dice, uno inserta, porque ¿qué es lo que uno inserta? Porque si no es así, ¿por qué escribir de la misma manera con una mujer? Hay otra forma de acostarse con un varón que el versículo tiene que decir de la misma manera con una mujer, haciendo referencia a insertar, obviamente, el miembro en el ano como con una mujer, sexo anal, para excluir esta otra forma de mentir. Está hablando de este tema, de que Rachi dice que un palo, dice Rachi, explica en Baba Metzia, tratado de Baba Metzia 91a, como uno inserta un palo o una cuchara en un tubo hueco con maquillaje adentro y extrae el maquillaje y lo aplica en el ojo. Está usando una manera de parábola muy elegante, maquillada, de que esa es la prohibición, penetrar a la persona y bueno, analmente, ¿ya? Y luego extraerlo y aplicarlo en el resto del cuerpo. Está hablando de eso, específicamente del sexo anal. ¿Ya? Así que este es el comentario que se hace acá. 22 dice, no te echarás con varón como te acuesta con mujer, es un aborrecimiento. Este es Levítico 18:20 acá, en esta traducción. Suele haber problemas con las traducciones de un texto con otro, pero vamos a ver acá el comentario. Vamos a ver los comentarios, por ejemplo, vamos a ir a mis comentarios del Midrash, por ejemplo. Acá hay un comentario de Hizkuni, Levítico 18:22. Dice que cuando habla de una abominación, la letra Bab de la palabra se vocaliza, se vocaliza como con un chirik, es decir, se lee como tal en femenino. No he entendido, dice la referencia del autor a Job aquí en la edición.
hace una referencia a Job. ¿Ya? Es un comentario, por ejemplo, este otro comentario, es un poco difícil de entender los comentarios a veces. Dice el comentario de Isra sobre Levítico, dice: ya que encontramos aquí, yo me acosté anoche con mi padre, Génesis 19:34, vemos que la prohibición se aplica al que se acuesta y al que se acuesta con él. El rabino Hanael, de bendita memoria, dice: hay personas en cuyo cuerpo se forma un genital femenino, sin embargo esto es imposible según las leyes de la naturaleza. Hay quienes dicen que la referencia es a las personas andróginas. Todo este dolor fue causado por el hecho de que la escritura emplea en el plural mishkeve y shach, con un género femenino. Hoy opinión individual que dice se refiere a dos tipos de relaciones sexuales. Dice que creo que de precepto se debe tomar al pie de la letra. Los hombres de sana sabiduría también aplicados la pena muestra a quienes realizaron este acto. Por ejemplo, y está dejándolo en claro, este otro comentario dice: la escritura dice que es una abominación, porque es una abominación para un alma santa, incluso según las leyes de la naturaleza, porque es antinatural. Bueno, el propósito no es que sea antinatural del todo, es contrario de la naturaleza de reproducción. Dice este otro comentario de Rabbeinu Shanahel, dice que algunas personas intentan engañar a otras haciéndoles creer que son mujeres en lugar de hombres. Bueno, hay comentarios del Rambam, etcétera. Es notoria la razón de la prohibición de acostarse con un macho, ¿ya? Pues es un acto abominable porque no es para la conservación de la especie humana, porque la cópula de macho y macho o de hombre y animal no engendrará descendencia. Por eso la prohibición de no tener relaciones sexuales con animales y entre hombres, que se da porque ellos se ha traducido siempre como que es abominación. Y bueno, acá los sabios, de hecho Rambam, fue quien más extendió el asunto de la prohibición de este tipo de relaciones sexuales a mujeres también lesbianas. ¿Ya? Ellos fueron quienes hicieron, Rambam fue quien hizo esta ampliación de esta prohibición bíblica. Que aparece es repugnante. Vamos a ir al diccionario, el RAE, y dice que lo que es repugnante, adjetivo que repugna, que causa repugnancia, es decir, aversión. Vamos a ver qué significa repugnancia. Oposición y contradicción entre dos cosas. ¿Cuál es la posición en este caso? Tener relaciones que no van a dar hijos. Aversión a alguien o a algo. Asco, aversión que se siente o se resiste o se opone a consentir a hacer algo. Incompatibilidad, la filología, incompatibilidad entre los atributos, cualidades de la misma cosa. Eso está hablando de lo que es repugnante. Y ya para terminar, estoy en el sitio recursosbíblicos.com, donde hay un artículo, un sitio cristiano, obviamente dice: sexo oral en los cristianos es pecado. Habla de qué tema es: el sexo es permitido para algunos cristianos, bla 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 bla, paja. Luego dice acá: el sexo oral anal se considera entre los aspectos de la sodomía, término que proviene de sodomita para referirse a toda clase de depravación sexual. Supuestamente el pecado de Sodoma y Gomorra, ese no fue el pecado que cometieron. Dice que el sexo en el matrimonio cerrado no se debe de pervertir porque lo ven como una perversión. Ya la Biblia hebrea, tenemos el libro de Cantares, no está prohibido el sexo oral. De hecho, narra sexo oral entre Salomón y su esposa. No debe de pervertirse. Muchos usan el matrimonio como un matiz para ocultar todo tipo de depravaciones. El judaísmo no piensa eso. Sí se considera en el judaísmo pecado la homosexualidad, pero en la simpleza del texto, lo que está prohibido, lo que es condenado, lo que se considera pecado, es el sexo anal entre hombres. Ese es el único pecado según la Biblia hebrea. Para terminar, he dejado en claro cuál es la prohibición bíblica del tema sexual. Es prohibido solo, dice la manera explícita la Biblia, el sexo anal entre hombres. Por eso la homosexualidad es pecado, no del todo. No habla la Biblia hebrea de relaciones entre lesbianas, no habla de la masturbación entre hombres, no habla del sexo oral entre hombres. Por lo tanto, si vamos a ver el texto en su simpleza, creo que lo más honesto es entender que la prohibición bíblica es el sexo anal entre hombres, es el único acto que está prohibido,
y esto se debe a que era un acto de humillación de los soldados cuando ganaban las guerras. Violaban analmente a los soldados hombres que ganaban, que pese a que perdían en la guerra. Así que ese es el porqué. Está también ese tipo de prohibición en la Biblia, porque es un acto de humillación. Lamentablemente para muchos no les gustará este video. Quienes tengan críticas pueden guardársela, pueden escribir, digan lo que digan. Yo sé que muchos rabinos, personas que tienen canales que están llevando el judaísmo, los noajidas al mundo, y yo sé que ellos explican y entienden y piensan y se apegan a lo más que pueden a la tradición, a las interpretaciones, pero en el texto bíblico en su simpleza solamente prohíbe el sexo anal entre hombres. Lo voy a dejar en claro. Así que esa es la por qué el Eterno puede crear personas con homosexuales, mujeres lesbianas, y ese gran Satán contra lo cual lucha es poder evitar tener sexo anal, dos hombres, por ejemplo. La prohibición no es de mujeres, solamente dos hombres teniendo sexo anal, en lo simple, en lo básico, en lo sencillo. En el judaísmo ortodoxo se enseña otra cosa, por supuesto, no lo voy a negar, no lo voy a discutir, pero mi opinión, cada quien es la intimidad, tiene la libertad de hacer lo que quiera, haga lo que quiera. Se le está explicando lo que es prohibido. Si quieres hacer conversión al judaísmo ortodoxo, ok, si tienes ese tipo de práctica, tienes que abandonarla. Si quieres seguir tu vida, es tu decisión, libertad de elección, y ya está. Así que, demostrado, no es una abominación ser homosexual. El Eterno no odia a los homosexuales. Lo que a él le causa es algo repugnante, le desagrada que dos hombres tengan sexo anal. Así que con esto ya terminamos la serie de videos de la homosexualidad de acuerdo al Tanakh, a la Biblia hebrea. Por eso la homosexualidad es una práctica natural y no es un pecado del todo. Solo en la Biblia hebrea se menciona que es pecado el sexo anal entre hombres. Sean valientes, mis hermanitos, no necesitan a ningún Jesús, a ningún muerto, a ningún ídolo para que los sane los niveles de la homosexualidad. Vivan sus vidas en paz, tranquilos, no fastidien al otro, sean valientes, haber tenido la tuya, no pongan su confianza en Jesús, en Yeshua, porque se la cae por los bollitos de las manitos y del costado. Shalom, hermanitos, cultura y caos, mi hermanito. Nos estamos viendo en otra oportunidad. Hasta luego.